Hola y bienvenidos a Volver a lo Natural, donde hoy nos van a decir los mejores consejos para mantener una actitud positiva ante situaciones y momentos bastante difíciles. Nos decía Epicteto que la felicidad y la plenitud personal es la consecuencia natural de hacer lo correcto, aunque a veces nos cuesta, dependiendo de las circunstancias. Se sabe que las personas que son felices y optimistas pues llevan un estilo de vida más saludable. Digamos que hacen más ejercicio, llevan una alimentación sana y fuman o, digamos, toman menos alcohol. Todo eso conlleva ciertos beneficios, como por ejemplo mejor salud cardiovascular, se reducen las infecciones, el dolor, incluso la posibilidad de padecer cáncer. Además se gestiona mejor el tema de tener una buena salud psicológica, física, y se aleja de nosotros la depresión, que importante es. Y también afrontamos mejor esas situaciones difíciles y los periodos de estrés, pero sobre todo nos alarga la vida, que no es poco. Y es que vivimos en una era digital donde las redes sociales son una tendencia constante a mostrarnos felices y perfectos, lo que se dice happy todo el día. Y eso resulta como un escaparate social para tener muchos likes, engordaegos, un relleno para los vacíos emocionales, existenciales y en general. Pero ¿sería sano ese optimismo perpetuo, aunque la pena te ahogue, pero que no se note? ¿Cómo gestionamos entonces, digamos, eso, lo positivo y lo negativo? ¿Se puede gestionar? Hombre, la magia no existe, pero podemos lograr ese equilibrio emocional y existencial con ayuda. Por eso ha venido hoy a visitarnos aquí, a Volver a lo Natural, Manuel Estrada. Él es psicólogo, hipnólogo y además acupuntor. Todo ello es imprescindible para resolver las situaciones más extremas. Hola Manuel. Hola, muy buenas tardes. Gracias por volver a visitarnos. Gracias a ti por aceptar estar yo aquí también contigo, compartiendo este momento. A ver Manuel, ¿eres algo así como un psicoabogado de lo imposible? Bueno, quizás en cierto modo sí que tengo una tendencia a tratar de sembrar esperanza, a sembrar conocimientos y a intentar a través de los mismos que esto suponga una forma de herramienta conductiva que permita a los demás gestionar más su autoconocimiento y su autodesarrollo. Lo imposible es siempre parte de esta realidad y es inevitable. Entonces, más que tratar de defender lo imposible, es tratar de acercarme al conocimiento humano y a través del mismo, como he dicho anteriormente, producir un estímulo de crecimiento, un estímulo de búsqueda. Eso es, para poderse gestionar. Luchar contra lo imposible es, de alguna manera, alimentarlo, sí. Darle fuerzas, es tomar en cuenta que ese hipotético enemigo, lo imposible, está presente porque tus pensamientos lo retroalimentan. Hay una táctica, una técnica que sería una cierta indiferencia inteligente para no prestar atención a lo imposible y construir lo posible dentro de nuestra propia realidad. Muy bien. A ver, ¿cómo influye la actitud positiva en nuestro bienestar? La actitud, desde el punto de vista de nuestra voluntad, de nuestra capacidad creativa, es algo tremendamente interesante porque acciona mecanismos químicos en el cerebro que contribuyen a ese estado de bienestar. Bien estoy, desde la serotonina como las endorfinas y también los poco conocidos neuropéptidos, que son partículas diminutas formadas por moléculas, que estas son capaces no solamente de regular
el estado de salud, de regular las emociones, de regular, por ejemplo, incluso el sueño, el descanso, sino también de favorecer la capacidad creativa y arquitectónica del cerebro. Esto es muy importante. Hay un principio que dice, tanto si crees que sí como si crees que no, estarás en lo cierto. Y eso tiene que ver con esa forma en que nuestro organismo responde químicamente a nuestros pensamientos y emociones, sentipensamientos. Y esta realidad es muy importante y trascendente. El hecho de que seamos capaces de ver mentalmente la realidad que creemos y creamos. La realidad en sí, subjetivamente no existe, objetivamente menos aún. Claro. Es simplemente un fenómeno de observación y de comprensión por parte del observador respecto del conjunto. Entonces, ¿cómo afecta? De un modo inmediato y directo, porque el primer elemento que se ve impactado por nuestro estado mental es nuestro organismo. Un pensamiento o una emoción activan reacciones interesantísimas en ese desconocido cerebro todavía, en esa misteriosa mente que tienen una relación de maridaje muy interesante. No hay tampoco un consenso hoy por parte de la ciencia, de la neurología, muy definido sobre qué es exactamente la mente. Existe, por supuesto, pero particularmente pienso que no tiene que ver directamente con el cerebro. Como te dije antes, fuera de cámara, pienso y estoy convencido de que la mente es la inteligencia del cerebro y el cerebro la inteligencia del organismo físico. Es decir, nuestro organismo responde a acciones cerebrales y nuestro cerebro responde a la conciencia de la mente. Y ahí en la mente posiblemente esté nuestra identidad, nuestra entidad, nuestra conciencia, nuestra voluntad y otro tipo de particularidades que nos caracterizan como seres humanos o entidades únicas y pensantes. Así es. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el positivismo real, el tóxico o el fantasioso? El positivismo realista, que es una filosofía muy interesante dentro de lo que es la psicología práctica, define el hecho de cómo a través del positivismo desarrollas una serie de conocimientos, de razonamientos y de valores que te permiten encontrar el propósito de tu vida. Después, el positivismo realista implica el hecho de que tú también, al mismo tiempo, perdón por la redundancia, conoces tu realidad externa, conoces el mundo exterior y vas a utilizar tus conocimientos, tus razonamientos, tus valores, tu propia personalidad para en esa realidad construir un proyecto que sirva a tus propósitos vitales. En tanto en cuanto que la realidad en este mundo es un viaje experimental. Y por lo tanto, dentro de ese viajar es necesario que tengamos un propósito, tengamos unas direcciones y tengamos unas metas. Muy bien. Somos navíos en el mar de la realidad, navíos individuales, pero que tenemos que colectivizarnos. Es absolutamente necesario. Pero como viajeros, como experimentadores y exploradores, es muy importante una carta de navegación, un mapa. Los mapas, desde el punto de vista mental, son importantes. Son muy importantes para que no nos perdamos en el camino. Entonces, el positivismo realista, si se hibrida, si se une, sería la mejor herramienta de crecimiento humano para alcanzar la plenitud en esta realidad. ¿Y puede ser tóxico? El positivismo realista no en tanto en cuanto es realista, por lo tanto es autocrítico y autoanalítico, pero el positivismo, como tú hablabas anteriormente, distinto, que podría ser fatuo, que podría ser absolutamente no comprometido con el conocimiento y con valores, es otro positivismo que tiene que ver muchas veces con el exceso de buenismo y de idealización y conduce siempre a la frustración y al desengaño, evidentemente. ¿Y fantasioso? Creernos que todo es bueno, que todo va a salir bien siempre, aunque la evidencia sea lo contrario. Claro, pero eso es un camino directo y precipitado hacia el abismo de las decepciones. Que también ocurre. Es muy importante el conocimiento, pero el autoconocimiento, la única forma de poder alcanzar la libertad mental, la libertad interna, porque la externa es una falacia, no podemos ser nunca exteriormente libres, es una utopía que nos lleva también a otro tipo de frustración, pero mentalmente sí podemos ser libres a través del autoconocimiento, el autodesarrollo y el autogobierno. Y esto no implica ser narcisistas,
sino habernos descubierto como entidades volitivas únicas, con capacidad de autonomía y desarrollar esta aventura de crecer, de descubrir este mundo y descubrir más cosas incluso. O sea que no es que, digamos, yo me centre en el ego, El ego está tremendamente marginado desde el punto de vista tradicional, porque el ego significa simplemente yo soy, yo. Y yo soy, inevitablemente, y tengo que entender que yo soy. Pero siempre que haya un ego totalmente caprichoso y un ego absolutamente egoísta, hablaríamos de egocentrismo, sería algo muy diferente. De una isla que se aísla de los demás y se concentra en sus propios placeres y bienestar. Pero el ego es mi infancia espiritual y mental. Algún día, cuando yo crezca, si es que lo consigo, recordaré mi infancia y eso es el ego. El ego es mi naturaleza poco desarrollada aún y poco evolucionada, inevitablemente. Pero eso no es ni malo ni bueno, es inevitable. Es que hay mucha crítica sobre el tema, ¿verdad? Porque toda crítica es justificar una guerra. Vale. Todo juicio es justificar una batalla. Y cuando uno alimenta esos miedos, permanecen presentes los enemigos, sean estos materiales o invisibles. Pero toda actitud belicosa, toda actitud de enfrentamiento contra lo negativo, contra lo egoico, incrementa más esos niveles de tensión. Incluso por las leyes de la autohipnosis, del autoconvencimiento, de la autocapacidad de creer ese tipo de paradigmas, cuando una persona cree que existe ese inconveniente, le está dando fuerza. Le da poder. Mejor es mirar en una dirección mucho más positiva, que es el razonamiento, la capacidad de razonar y de ver la realidad. Sería muy interesante también conocer de nuestra mente algunas de las grandes perlas que esta contiene, guarda y oculta, como la inteligencia, que está tremendamente mal interpretada y poco conocida, la auténtica inteligencia, la verdadera inteligencia, y el origen de la misma. Claro, entonces se pueden seguir pautas o pasos para transformar y moldear el carácter y la capacidad de ver el vaso medio lleno o de afrontar con entereza el vaso medio vacío. Sí, la resiliencia es algo muy interesante, pero la única forma de poder modificar un carácter, primero no es el cómo, porque el cómo es una parte técnica, una parte arquitectónica que se construye con metodologías que después vamos a mencionar. Lo importante es el quiero, porque el quiero es una actitud de movilizar todas tus energías y capacidades y talentos. Cuando uno ya está absolutamente convencido de que sí quiero, lo demás se añade de una manera automática e inevitable. Entonces el cómo, primero es muy importante tener un propósito y un camino concretado. Eso es fundamental, un camino concretado. Estar absolutamente seguro de que queremos dirigir nuestra barcaza a ese punto. Pero ¿no observas tú que la sociedad tiene flojera, digamos, para encontrar su ikigai, su enfoque y se dejan llevar? La sociedad no es directamente culpable de haber sido invadida y abordada por todo tipo de sistemas preeducativos que lo han adoctrinado para ser una consumidora de prestaciones irreales de felicidad y satisfacción temporalmente. Entonces, ante este hecho, no se puede tampoco culpar directamente a la sociedad, porque no es consciente de esta realidad a veces, sino a las instituciones, a los sistemas educativos, a la falta de un conocimiento integral del ser humano y a la disponibilidad de acceder a esa información. Digamos que bloquea su capacidad natural de poder tener esa percepción, ¿no? Los sistemas educativos desde hace muchísimo tiempo, no los que conocemos convencionalmente, otros mucho más poderosos que son los que determinan este estado de cosas educacionalmente, ya hace tiempo decidieron sesgar la información para sustituirla por otra añadida y completamente enlatada, ficticia, que pudiera satisfacer la necesidad de placer inmediato y de competencia en el individuo en detrimento del conocimiento más sagrado y más profundo. La libertad. La libertad solo se puede obtener cuando una persona tiene la información suficiente y el conocimiento necesario para saberse, para conocerse y para aceptarse. Si es importante el hecho de concretar un objetivo a la hora de educar o reeducar el carácter, no tampoco está realmente bien definido, pero bueno, de alguna manera es así. El segundo objetivo sería, tomando en cuenta la metáfora de que somos una barcaza que vamos a iniciar un viaje, primero limpiarla del pasado, limpiarla del hollín, de las costras, limpiarla de la suciedad, del dolor,
limpiarla de todo tipo de cicatrices que agrieten el casco del barco y cubrirla con aceites nuevos y con todo tipo de materiales limpios que permitan un viaje más ligero y más liviano. Pero es muy importante eliminar todo el pasado y saber que como somos experimentadores, y ha sido inevitable la experiencia de nuestra vida en el pasado, no somos directamente culpables tampoco de haber cometido hipotéticamente ciertos errores que forman parte de la práctica de la realidad en su experimentación. Entonces son fundamentales. En el libro de la vida que tenemos que teatralizar aquí, hay algunos capítulos que son poco dignos y otros mucho más heroicos y honrosos, pero todos forman parte del conocimiento de nuestro libro, de nuestra realidad. El sentimiento de pecado y de culpa tiene que ser también eliminado. En tercer lugar, es muy importante elegir sabiamente, muy sabiamente, quiénes nos van a acompañar. Yeah. Es muy importante para reeducar nuestra personalidad, nuestro carácter, saber dejarnos influir por luces, por inspiradores, por hombres de éxito interiormente, por hombres o mujeres de éxito interiormente, personas que hayan conseguido alcanzar su equilibrio y su quietud, o por lo menos aportar un conocimiento extraordinario. Eso es fundamental. El cuarto método es, como tú bien sabes, es la alimentación integral. Yeah. Ese es muy importante, pero hay que tomar en cuenta el hecho de que somos entidades trinitarias. Y esto ya es un descubrimiento científico también por parte de la medicina actual. Somos seres físicos, seres mentales y seres emocional y espirituales. Probablemente, aunque este concepto espiritual puede levantar llagas, pero hay un aspecto trascendente en el ser humano que tiene que ver con la supraconsciencia y esto es una realidad. Si somos tres cuerpos, si tenemos tres metabolismos, tenemos tres estómagos. Totalmente. Entonces, es muy importante alcanzar una alimentación integral que nos permita estar absolutamente nutridos de un modo complementado. El cuerpo físico, hay de alguna manera un conocimiento interesante sobre sus nutrientes esenciales y diferenciar entre la comida y la alimentación humana, que esa es tu especialidad en cierto modo. Pero también está el cuerpo mental, que requiere otro tipo de alimentos, como la literatura, como la pintura, como la música, como la meditación, como la oración, como el diálogo, como el pensamiento y el razonamiento, son los diferentes tipos de alimento que nutren la mente humana. Y el cuerpo emocional espiritual, para bien o para mal, es aficionado a un tipo de monodieta, que es el amor y sus derivados, y las emociones humanas elevadas, ¿no? Claro. El amor. Pero el amor ágape de los griegos, el amor universal. No el amor filius, el amor al hijo, el amor que es muy interesante, el amor a la familia, o el amor comunitario, o el amor gregario, o el amor a los animales, que son muy interesantes, pero no se debe de aparcelar el amor. Debería de universalizarse este concepto y ser mostrado desde los primeros años de educación de un niño. Claro. No tanto otro tipo de materias que son muy importantes desde el punto de vista funcional en el sistema social, pero a nivel emocional. Para saber quién soy. Quién soy y cómo entregarme. Claro. El ser humano es un ser antropológicamente gregario. Ha subsistido por el gregarismo, la capacidad de asociarse en tribus y fortalecerse en contra de los elementos adversos y depredadores. Actualmente hay otro tipo de depredadores y elementos adversos y menos gregarismo, aunque vivimos en comunidades y en grandes ciudades, pero hay un fenómeno de aislamiento. Y soledad profundo, ¿eh? En las ciudades importantes, sobre todo, que llama la atención la forma en que el ser humano se está aislando y está alejándose del contacto verdadero con sus congéneres. Sería eso, Manuel, de mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro, ¿no? Todo el mundo solo, pero porque nadie, con animales de compañía. Pero porque estamos todos llenos de una personalidad ficticia. La palabra personalidad viene del latín personitas, que eran un tipo de máscaras que utilizaban los actores en Grecia y en Roma, que estaban totalmente humanizadas, las máscaras, con gestos de risa o de llanto, y utilizaban esas máscaras para poder no ser reconocidos después en las calles de las ciudades. Y gracias a esas máscaras personitas, ellos interpretaban papeles satíricos o irónicos o críticos contra el Estado. Sin que se supiera quiénes son. Por lo tanto, tomamos en cuenta que posiblemente la personalidad que nos cubre es otra máscara. Totalmente. Entonces, para sobrevivir de un modo positivo, te voy a hacer ahora unas preguntas que son actuales, que son reales, porque sabemos que la realidad siempre supera la ficción.
cómo se puede sobrevivir de un modo positivo a ciertas circunstancias de la vida que te voy a ir preguntando, ¿vale? Vale, de acuerdo. Y son complicadas. Sí. A ver, por ejemplo, una familia donde que tu hijo, al que creías educado, buena persona, perfecto, sea drogadicto con una doble vida, además se prostituya para poder pagar sus gastos. No es que sea malo, sino que se ha perdido. Esa familia se culpa porque su hijo no sea, digamos, un hijo modelo, por decirlo así. Lo que pasa es que este planteamiento resulta, si me permites, en su contexto y en su estructura, un tanto generalista y poco particular. Y digo esto porque sería interesante entender realmente qué tipo de educación ha experimentado el hijo o la hija, porque cuando una educación extremadamente proteccionista, basada en el caprichismo consentido, basada en el exceso de protección del infante en esos primeros años, donde se le entrega todo, hay un fenómeno por el cual las nuevas generaciones, sobre todo algunas relativamente recientes, suelen, para olvidar sus carencias anteriores, cuando fueron hijos en hogares humildes, en familias más mediocres, entre comillas, ahora entregan tanto a sus hijos con tanta abundancia y con tanta sin razón que los convierte en tiranos. Exacto. Que convierte o fabrica tiranos. Muy bien. Tiranos que no tienen un nivel de frustración lo suficientemente notorio como para poder admitir las negaciones de la realidad, los fracasos y las caídas. Entonces, este tipo de personas, de hijos, como tú mencionas, son a veces, y perdona que lo repita, consecuencia de una educación muy errónea. Donde se le ha dado todo. Sí, no se le puede dar todo. Pero normalmente es así. Aún así, los padres se culpan, porque te estoy hablando, todo lo que te voy a mencionar son hechos reales. Posiblemente porque en el fondo están reconociendo su propia responsabilidad en esos hechos. Vale, y el hijo, ¿por qué escoge esa vida? Porque es un acceso inmediato y sencillo y fácil a los placeres con los que él ha ido creciendo. Muy bien. Es muy abundante ese tipo de fenómeno social actualmente en una estructura donde ese tipo de prestaciones de placer inmediato es algo demasiado demandado, muy demandado. Los hogares que tienen una educación basada en un amor inteligente, que sea capaz de aleccionar, que sea capaz de educar. Educar significa sacar de dentro lo mejor, del latín educare, sacar lo que tengo dentro. Pero una persona no puede ser liberada de su interior cuando es sepultada en todo tipo de objetos, donaciones, entregas y toma, y para que no estés mal, y te doy más para que te calles, y quieres esto, toma y así me dejas tranquilo con tu madre, que quiero estar con ella haciendo lo que sea ese fin de semana. Es lo que está ocurriendo y es lo que ocurre, y esto... ¿Y cómo puede remontar, por ejemplo, la parte de la familia? ¿Cómo puede remontar esa situación? ¿A dónde debería de dirigirse? Evidentemente tiene que pedir una orientación profesional y deberían de implicarse todos los que estén comprometidos con dicho problema para poder tener la oportunidad de modificar esas realidades. Pero es difícil. Sí, porque ¿cómo lo gestionan? Porque el hijo dice, es que yo lo tengo que probar todo. Aquí no vengáis, hay que dejarlo caer en el pozo. Te vuelvo a repetir, a veces sí. Te vuelvo a repetir que no importa el cómo, sino el quiero. Vale. Porque el cómo nunca es realmente satisfactorio ni práctico si el quiero no viene de la mano. Solamente el quiero abre la puerta a las acciones y al posible trabajo interno que conlleva esa transformación. Por lo tanto, hay que particularizar en exceso este tipo de cuadros porque son todos diferentes, aunque tengan elementos en común. Claro, entonces, para la familia, ayuda psicológica. Evidentemente una orientación. Y orientación. Dentro del cuadro familiar, igualmente. Pero el hijo no quiere. Entonces, evidentemente... No quiere ayudar. Dice, lo tengo que probar todo, a mí me tenéis que dejar en paz. El problema del cerebro, ¿sí? Que muchas veces cuando la mente no está inspirada e ilustrada, sería interesante hablar de la mente de otro punto de vista filosófico, pero cuando el cerebro no está inspirado por una mente educada, el cerebro se sistematiza y solo desarrolla aquellas áreas del mismo que obtienen el placer. Inmediato. A través de las endorfinas, que puede provocar ciertas sustancias, ciertas experiencias o ciertos estímulos externos.
Y eso genera una conducta cerebral y un hábito en la personalidad que se instaura, se estructura y se enraiza de un modo muy poderoso. Y no puede salir de ahí. Normalmente es muy difícil si no hay un quiero. Exacto. Ahora te voy a mencionar otra experiencia diferente. Mira, tengo pareja, pero ya no lo quiero. Él está en silla de ruedas por un accidente y me trata mal. Me ha convertido en su criada, en su niñera, y no hay terceras personas. Yo lo quiero dejar, dice ella. ¿Qué remedio hay ahí? Porque él se ha convertido en un tirano. Sí, pero experimentar una enfermedad limitante de esas dimensiones tan dramáticas es normal que pueda provocar la acritud en el carácter y que éste se agrie, y que éste se intoxique con el propio resentimiento del señor en cuestión hacia su realidad y el mundo. Después es que hay un problema de base y es que, como decía anteriormente, no nos han educado en el amor. El amor es un tema que no está de moda. El amor real, el amor universal. E incluso los amores menores, como el familiar o el conyugal, también tendrían que ser reeducados totalmente. Generalmente estamos practicando actualmente un amor bancario, como yo lo denomino, que se basa en los intereses y en los préstamos según necesidades de cada uno. Y los conflictos surgen cuando hay un impago de las emociones o de las actitudes y las expectativas que hemos proyectado en la otra persona. Entonces yo te entrego un préstamo sentimental y como tú no me estás dando lo que yo preciso, voy a reclamarte o denunciarte con mis hechos para que te des cuenta de que ya te repudio y te rechazo, que es el embargo de la paz y de la felicidad, y entra ya la realidad. Entonces, ¿qué crees que debería de hacer ella si la maltrata? Obviamente, cuando hay una situación de este tipo, tiene que ser absolutamente responsable de su propia vida. No estamos aquí para satisfacer ese tipo de tiranías. Necesitarían, por ejemplo, ayuda, ¿no? Siempre, todos necesitamos ayuda. Mira, hay una diferencia sustancial entre la enfermedad y las enfermedades. La enfermedad es un hecho global que afecta a la sociedad y que es la ausencia de equilibrio, la pérdida de equilibrio. Y el que más y el que menos tiene cierto desequilibrio, tomando en cuenta la integralidad de los tres cuerpos que nos caracterizan y que no están totalmente armonizados. Tú bien lo sabes. Yeah. Y es así. Entonces es muy, muy, muy importante que tengamos acceso a esos conocimientos. Es muy importante que tengamos acceso a esa información. De no ser así... Entonces, ¿qué se le podría recomendar a una pareja si primero ayuda y si no hay una solución? Ayuda siempre que haya un quiero. Eso. Siempre que haya un quiero. Exactamente. O sea, porque es que el quiero es el agente potenciador de la voluntad más eficaz que existe, el quiero. Hay un principio que dice, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Muy bien. Porque intentar es un concepto muy ambiguo y no sé qué día es en el calendario. Ahora te voy a poner otra prueba, a ver qué me respondes a esto, que es muy actual, ¿eh? Que te ocupen tu casa y que la ley no te ampare. Y llegues y dices, ¿tú y ahora dónde me voy? ¿Al ayuntamiento? Es una pregunta un poco de carácter jurídico, ¿sabes? No, pero yo te hablo desde, tú llegas con tu familia a tu casa y te encuentras ese papelón. A ver, ¿cómo gestiono yo eso? Es algo tremendamente complejísimo, porque nos estamos enfrentando a un sistema judicial sin comentarios, tampoco sin entrar en Honduras que nos comprometan legalmente, pero estamos entrando en un sistema que está absolutamente en contra de las leyes fundamentales y de los derechos universales que deberían de apoyar al ciudadano y no a ciertos elementos subversivos. Entonces esto es el principal paso a la frustración, al desencanto y a romper con el sistema. Y eso también contribuye a crear individuos totalmente destruidos, desengañados, amargados y que se aíslan, ya no creen en nada, ya no creen en nadie, porque si el padre de familia, que es el Estado, empieza a desatender a sus ciudadanos, sus hijos y sus necesidades, se rompe esa unidad. Esa es la base, porque en el fondo un país es una familia. Y los representantes jurídicos serían los cabezas de familia. Si estos no atienden de una manera adecuada a sus hijos, la indefensión es abrumadora. Muy bien. Y no es fácil, no es fácil. En este caso, ¿la denuncia qué sería? ¿Irte a una televisión a que te atiendan para que te escuche alguien?
La denuncia tendría que ser social, no individual. Muy bien, pues esos casos se ven muchísimos y cada día, ¿eh? Tendría que ser social, tendría que ser colectiva. O sea, que crees que el problema está en el padre Estado, ¿no? Mahatma Gandhi decía que la maldad y lo injusto de la gente mala es el silencio y la pasividad de la gente buena. Yo pienso esto, entonces ninguna medida individual es lo suficientemente contundente como para cambiar este estado de cosas. De no haber una unidad social, nada va a cambiar. De acuerdo. Bien. Otra. Mi marido ha vaciado la cuenta del banco y me han embargado. Tenemos 3 hijos de 5, 8 y 15 años y hemos descubierto y ha confesado que es ludópata. ¿Cómo se gestiona eso? A nivel personal y familiar, ¿dónde acude esa mujer y esos hijos? Primero, a nivel material y económico ya no hay ninguna solución. Ninguna. Porque ya todos los bienes... ¿Embargados? Por lo tanto, solamente cabe la posibilidad de que ella sea capaz de intentar, a través de la compasión y el perdón, ofrecer su propio apoyo para juntos ir a una reeducación familiar y también a un tipo de terapia orientada hacia evitar esos hábitos tan destructivos. Requiere tiempo, requiere espacio y requiere sobre todo el hermanamiento de la unidad familiar, porque lo que ocurre con este tipo de enfermedades y de anomalías es que afecta a la estructura familiar, no solamente al enfermo, que es el ludópata, sino sobre todo también a todos aquellos que indirectamente o no están viendo cómo sus vidas se arruinan y se rompen totalmente. En estos casos solamente una unidad nueva, reconstruida en terapia, podría ser la solución. Pero también, no quiero ser reiterativo, pero es el quiero y la unidad familiar. Siempre es el quiero, ¿verdad? Querer es poder. El quiero y la unidad familiar, el quiero, fíjate bien, está propiciado por el sentimiento del amor, porque el amor es benigno, el amor está misericordioso, el amor es compasivo, el amor es optimista, el amor es esperanzador. Sí, Manuel, pero cuando te hacen eso con 3 niños, tú quieres que, escúchame... Posiblemente... Que te entren ganas, venga, dímelo. Pero posiblemente esos 3 niños sean motivo para que la unidad familiar no se rompa. ¿Sabes? Darle la oportunidad... La mujer tiene una naturaleza amatoria infinitamente superior a la del hombre. Si aquí hay una personalidad en este mundo capaz de los mayores actos compasivos, esa es la mujer. De la mayor capacidad de provocar, por sostenimiento de la unidad familiar, esfuerzos titánicos para incluso perdonar lo imperdonable y tolerar lo intolerable. Eso en el espíritu femenino es bastante notable y es cierto, en tanto en cuanto que el hombre es mucho más egoísta, y perdón porque sea tan contundente, pero la mujer tiene cerebralmente muchas más conexiones, mucho más cables, mucha más capacidad de vislumbrar realidades superiores y de acceder a un conocimiento interno espiritualmente muy notable también. Entonces, ¿recomendaríamos en este caso un volver a empezar? Para mí sí. Vale. Pero siempre, insisto, quiero. Sí, claro. Otro caso muy particular. Mi mujer me tiene traqueado el móvil y todos los dispositivos. Mi coche está geolocalizado y mi privacidad es nula. No la reconozco. Me siento encarcelado. Tenemos un negocio muy próspero que es suyo. Pero ella me dice que es todo porque me quiere y es para protegerme. Este tipo de cuestiones son tremendamente inquietantes porque a la hora de poder orientar a una persona o de definir cuál sería el camino más correcto, estás siendo responsable de una decisión y estás siendo responsable de condicionar la capacidad de actuar de la afectada por esta situación. Obviamente, desde el punto de vista personal, ante una persona tóxica como es su marido y manipuladora, perdón, ella, que me he equivocado, es la señora. Pero tóxica. Tóxica y manipuladora, por supuesto que lo mejor es huir lo antes posible, porque hay personas que no aman, depredan. Hay personas que confunden sus necesidades con amor. Hay personas que confunden completamente sus apetitos más personales con el sentimiento de que te quiero y eres para mí y yo te deseo y te necesito. Son trampas dialécticas que utilizan esas personas para mantener siempre a la víctima en una posición de esclavitud inconscientemente, además con el agravante de que se sienten culpables y responsables de lo sucedido, lo cual también incrementa más su actitud de mantenerse en esa esclavitud. O sea, que él se ve incapacitado para huir.
La capacidad que tiene la persona manipuladora y tóxica de despersonalizar al otro es asombrosa, de desnudarle de sus características psíquicas y dejarlo en una indefensión absoluta. Entonces, en este caso, él debería de huir sin mirar atrás. Sí, por supuesto. Muy bien, es que, muy buena recomendación. No, es que no estamos aquí para sufrir. Sí, yo lo sé, yo estoy de acuerdo. Eso es otro caso verídico. No estamos aquí para sufrir. Y tampoco la felicidad es permanente. Y fíjate bien, lo curioso es que nuestro cerebro y nuestra fisiología está diseñada para el sufrimiento. Nuestro cuerpo es un vehículo pesado para atravesar zonas desérticas y pedregosas. No es un vehículo para circular en una autopista sin resaltos ni accidentes en la carretera. La evolución nos ha diseñado como seres sobrevivientes y la felicidad permanentemente no es posible. Hubo un experimento en una universidad americana en la cual se dijo esto y colocaron a un pájaro dentro de un recipiente de cristal con un pequeño orificio y el profesor le explicó a los alumnos que el oxígeno era la metáfora de la felicidad. Entonces se introdujo un poquito dentro de la jaula de cristal y el pájaro empezó a cantar, a mover las alas de una forma más o menos alegre, introdujo un poquito más, empezó a ponerse histérico, un poquito más y murió. Entonces la felicidad está bien, pero controlada. Es mejor lo que se llama EBM, estado de bienestar moderado, porque es más controlable, es conducir controlando el vehículo, es conducir de una manera consciente e inteligente. Pero el exceso de felicidad es sospechoso porque no es posible en un mundo tan conflictivo y además la felicidad consciente va a depender de los que tú amas. Si a los que tú amas no les asiste la felicidad, tú tampoco puedes ser muy feliz. Si aquel que tú amas está sufriendo, tu felicidad disminuye. Entonces la felicidad, ¿quién puede tener una felicidad insensible? Una felicidad, digo, insensible o ciega, que no escuche, que no sienta, que no oiga. Esa felicidad es otro mito que se vende en cierto tipo de talleres y de vías. Totalmente. No se puede estar siempre feliz. Es que si somos realistas, no es posible. Otra situación. Tengo una deuda con Hacienda que no puedo pagar. Mi familia está arruinada y va a la calle. Todo por una mala gestión de mi hermano, que era mi socio y administrador del negocio. Además, he de cumplir una condena de 6 años de cárcel. Me debato entre el asesinato y el suicidio. Yo creo que hay... Ahora, ¿eso cómo se gestiona, Manuel? Yo creo que esa situación requiere de un psiquiatra urgentemente y de una medicación. Pero ¿cómo se procesa eso? Que tú te despiertes un día y te encuentres esa papeleta, porque te vuelvo a repetir, son hechos reales. ¿Cómo gestiona ese hombre eso? Directamente al psiquiatra, bueno, es que es inevitablemente urgente una medicación. Es que dice, me debato entre el suicidio y el asesinato. Claro, porque para poder contener esos impulsos irracionales y totalmente autodestructivos, ahí poco se puede hacer, sino una medicación que pueda prestarle una mínima seguridad en sí mismo y una cierta equidad y tranquilidad hasta que la justicia pueda resolver esa situación. O sea que hay positivo, ahí no se puede ser positivo, ¿cómo se puede ¿verdad, ser Manuel? positivo en esa situación? Sería ser irrealista. Vale. Completamente. Total, medicación. Medicación, claro. Bien, entonces tú consideras que es complicado, ¿vale?, navegar hoy en día con estas situaciones que se nos presentan, que son reales y que parece que se ocultan a la realidad social. ¿Es así? Es complicado que vivir así con positivismo. Es una decisión personal. Finalmente, cuando tú piensas que salir al mundo, salir a la realidad, exponerte a las circunstancias inevitables, aparentemente, es como atravesar una zona climatológicamente muy adversa, con diferentes fenómenos de cambio climático, pero tú tienes derecho a utilizar un paraguas, que es una actitud mental totalmente impermeable, basada en la fuerza, en la educación mental y en el conocimiento, en la aceptación y en la fluidez. En la fluidez, para no enfrentarte. Enfrentarte es alimentar al enemigo. Exactamente. Enfrentarte y vivir siempre en un es darle sentido. Dar sentido. Cuando las circunstancias nos muestran que un camino ha terminado,
Lo único inteligente es buscar un rumbo distinto. Muy bien. Distinto. ¿Y ayudas siempre? En casos como los que te he mencionado, siempre hay que buscar ayuda. Siempre. ¿Una guía? Siempre, pero quiero. El quiero. El quiero, esa es. Sí, en cualquier caso. Siempre. En cualquier problema, en cualquier relación, en cualquier situación. El quiero. El quiero es un acto volitivo, es una decisión consciente. Es un voy a hacerlo y voy a abrazar la realidad de una manera absolutamente esforzada. El quiero es muy importante. Entonces nos quedamos con eso, Manuel. Quiero. Yo quiero. Vale. Muchísimas gracias. A ti, sinceramente. Espero que vuelvas a iluminarnos. Sí. Lo intentaré. Gracias. Manuel, ya lo hemos escuchado, es todo sabiduría y experiencia que nos va a permitir conocernos y reconstruirnos ante la adversidad y volver a lo natural y de ese modo darle a los problemas su tiempo, su dolor, su color y su importancia. Nos decía Antonio Gala que no se trata de añadirle años a la vida, sino de darle vida a los años. Y ahora vamos a responder a una pregunta del programa que hablamos sobre esclerosis y cáncer. Y nos la hace Fernando, que nos dice: cuando vi el programa no me lo podía creer, ya que Isabel está increíble, ni rastro de la esclerosis múltiple, ni del tumor de mama, no tiene secuelas de ningún tipo, está completamente sana. Y es lo que me revienta la cabeza, porque yo llevo con esclerosis 6 años y soy una piltrafa humana. Uso muletas, mi pierna derecha está entumecida, me arrastro y para colmo tengo impotencia e incontinencia urinaria a mis 37 años. Los doctores que llevan mi caso son familiares, como para decirles que lo dejo todo y me voy con un naturópata. A cambiar de hábitos para tomar suplementos y hierbas, se reirían en mi cara y me crucificarían, aunque ganas no me faltan por probar. Y mi pregunta sería: ¿con todos los síntomas y daños se podría revertir mi caso y recuperarme por completo? A ver, Fernando, no me aventuro porque tampoco no conozco con profundidad todos tus problemas. Habría que hacer una valoración exhaustiva, pero yo estoy segura de que podrías mejorar considerablemente con cambios, por supuesto, en los hábitos y ciertos suplementos específicos. Te deseo mucha suerte, un abrazo y gracias. Y ahora, amigos y amigas, un avance para el próximo programa que no os lo podéis perder porque hablaremos del pelo, que es un indicativo de salud. Yo os pasaré información de cómo mantenerlo saludable desde dentro, pero vamos a tener una visita muy especial aquí en Volver a lo Natural con Miguel Velasco. Él es peluquero, estilista y formador a nivel nacional. Todo un artista de la melena que nos va a explicar cómo mantener ese pelo fuerte y abundante con los productos más naturales. Así que os espero. Gracias.